Buenas tardes, estimados estudiantes. A continuación, voy a mencionar las primeras actividades de esta semana 4. Sí, lo primero que deben hacer es la corrección del deber, solo de aquellos problemas que sean necesarios, que se hayan equivocado. Si no se equivocaron en ninguno, no es necesario que vuelvan a escribir en materia. Si es que se equivocaron y pueden corregir el mismo borrando, perfecto. Si no, lo pueden escribir en la parte de abajo, no hay ningún inconveniente. Entonces, el primer problema era sumamente sencillo, ¿verdad? Tenemos que el voltaje de A, la intensidad de corriente va hacia la derecha, entonces tenemos más 12 voltios, menos 5I, menos 12 voltios es igual al voltaje de B. El voltaje de B pasamos al otro lado, el 12 menos el 12 se elimina, el menos 5I pasamos al otro lado, y sabemos nosotros que BA menos BB es igual a BAB, que es el potencial eléctrico que se tendrá en los puntos A y B, lo que nos pregunta el problema. Y nos queda que es igual a 5I. 5 es la resistencia 5 ohmios y la I es el amperaje o intensidad de corriente que vale 2 amperios. De 5 por 2, la respuesta 10 voltios. Sumamente sencillo, aquí hemos escogido el literal A. En el segundo y tercer problema vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, donde nos menciona que la sumatoria de todas las diferencias de potencial en una malla, es decir, en una trayectoria cerrada, es 0. Entonces voy a tomar que este sea mi punto A, B, C, D. Y voy a tomar la malla A, B, C, D, A. Pueden tomarle como ustedes deseen. Yo decidí tomarlo de esta forma. Entonces partimos. Antes de eso hay que nosotros asignar un sentido a la corriente. Para eso es importante fijarnos en las fuentes de voltaje. Miren, esta fuente de voltaje de 20 voltios, como aquí está positivo y acá negativo, hiciera que la corriente fluya de esta manera. Esta de 10 voltios, como tenemos positivo y negativo, la corriente fluiría en sentido antihorario, contrario a la de 20 voltios. Y esta corriente de 40 voltios también lo hiciera girar en sentido antihorario, porque tenemos más y menos. Ahora, ¿cuál ganará? ¿La que le hace girar en sentido horario o antihorario? Fijémonos solamente en los valores de los voltajes. 10 más 40, que sería 50 voltios, hacen que gire en sentido antihorario. Y solo 20 voltios en sentido horario. Por lo tanto, la corriente iría en sentido antihorario. Entonces empezamos. Como este voltaje de 20 voltios está contrario a la corriente, le ponemos menos. Por eso tenemos aquí menos 20 voltios. La resistencia sería menos 2I, menos 4I. Este está a favor de la corriente, más 10, menos 3I, menos 10I, a favor de la corriente, más 40, menos 5I, menos 6I, y llegamos a nuestro punto, donde habíamos comenzado, es igual a 0. Sumamos todas las i's, nos da menos 30i, sumo todos los términos independientes, menos 20 más 10 más 40 me da 30, pasamos el 30 al otro lado, este 30 pasa a dividir y nos queda que I es 30 sobre 30, entonces la intensidad de corriente es de 1 amperio. El tercer problema básicamente es el mismo procedimiento, solamente hemos cambiado los datos, ustedes lo pueden revisar y la respuesta era 0,1563 amperios. Para la segunda actividad vamos a aplicar ahora sí en este ejemplo las dos leyes de Kirchhoff. La de los nodos y la de las mallas. ¿Qué dice la ley de los nodos? Que en un nodo la suma de corrientes que entra es igual a la suma de corrientes que sale. Y la ley de las mallas lo que ya vimos, que los voltajes, las diferencias de potencial dentro de un circuito cerrado de una malla es igual a 0. Entonces, primer paso, vamos a identificar los nodos. En todos los vértices he decidido poner los puntos A, B, C, D, E, F. Ahora, D, A, E, F no son nodos. ¿Por qué razón? Porque se unen solo dos conductores. Miren, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Recuerden que un nodo es el punto donde se unen 3 o más conductores. Entonces, ¿cuáles serían nodos? Los puntos C y B. Por aquí se une 1, 2 y 3. En el B, 1, 2 y 3. ¿Sí está claro? Entonces, en un nodo van a llegar diferentes corrientes.
Por cada uno de estos 3 conductores que se unen en el nodo, va a circular una corriente diferente. Entonces, esta corriente que va a llegar al nodo B, decido poner en sentido antihorario porque este es mi voltaje. Recuerden que la línea larga significa positivo, la línea pequeña negativo. Giraría en este sentido antihorario. Entonces, el I1, que decido llamar a esta corriente, llega a B. Ahora, de aquí de B se va a desprender en una I2 y en una I3 para la derecha. ¿Sí? Entonces, llega I1 y se descompone en I2 y en I3. Entonces, ¿qué nos dice la ley de los nodos? Aquí en el punto B, la corriente que llega, que es I1, es igual a la corriente que sale, a la suma de la corriente que sale, es decir, que es igual a I2 más I3. ¿Sí? Perfecto. Vamos a aplicar ahora la ley de las mallas. Yo he decidido tomar la malla, como dice aquí, A, B, C, D, A. La malla A, B, C, D, A. Entonces, empezamos. Tenemos 6 voltios. Nos damos cuenta nosotros que igualmente, aquí tenemos este voltaje de 2 voltios. Entonces sumamos más 2. Seguimos avanzando. Una resistencia menos 10i es igual a 0. Sumamos 6 más 2, 8. ¿Verdad? Sería igual a 10i y el 10 pasa a dividir. Entonces I1 es igual a 0,8 amperios. Ahora, ¿cómo encuentro I2 e I3? Vamos ahora a fijarnos en la malla BEFCB. BEFCB. Entonces empezamos. Más 12. Menos 16i. Ahora nos damos cuenta que la corriente nosotros hemos dado el sentido antihorario. Y este voltaje le hiciera girar en el sentido horario. Por esa razón lo restamos. Menos 2. Entonces tenemos 12 menos 2 es igual a 10, ¿verdad? Menos 16 y 2 pasa al otro lado positivo. Finalmente el 16 pasa a dividir. Entonces I2 es igual a 0,625 amperios. Y finalmente para encontrar I3, tanto I1 como I2 vamos a reemplazar en esta primera ecuación. Entonces, ¿cuánto vale I1? 0,8. Igual. ¿Cuánto vale I2? 0,625 más I3. Despejamos pasando este a restar y tenemos que I3 es igual a 0,175 amperios. Y de esta forma hemos resuelto el problema de una manera sencilla. A continuación, la actividad de deber son 3 problemas muy similares, 4, a los que hemos puesto de ejemplo. Miren, aquí tenemos nosotros 1, 2, 3 fuentes de voltaje y tenemos 2 nodos, B y C. E igualmente tenemos 2 resistencias. Es muy similar. 3 fuentes de voltaje, 2, 6, 12 voltios. Tenemos estos nodos y tenemos 2 resistencias. Son problemas muy similares, únicamente están cambiados los datos para que ustedes lo puedan resolver. Así que, señores estudiantes, cualquier duda que tengan, no duden en poderme contactar o escribir. Que tengan una excelente tarde.